El temor de Dios, libro de John Bevere, capítulo 13. Amistad con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25:14. Ahora hablaremos sobre lo que creo es la faceta más excitante de caminar en el temor de Dios. Es el deseo de cada verdadero creyente. Es la única cosa que nos traerá siempre realización duradera. Es el motivo de Dios para la creación y el propósito en la redención. Es el foco mismo de su corazón y el tesoro reservado para aquellos que le temen. Como introducción, volvamos a la sabiduría de Salomón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. ¿El conocimiento de qué? ¿Se está refiriendo a un conocimiento científico? No. Muchos científicos exaltan al hombre y no tienen temor de Dios. ¿Se está refiriendo este versículo a un logro político o social? No, porque los caminos del mundo son necios para Dios. ¿Es el conocimiento de las Escrituras? No, porque aunque los fariseos eran expertos en la ley, ellos ofendían a Dios. Nuestra respuesta se encuentra en Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Déjeme ponérselo en términos simples. Usted llegará a conocer a Dios íntimamente. El salmista confirma esto diciendo: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Salmo 25:14. El temor del Señor es el punto de partida de una íntima relación con Dios. La intimidad es una relación de dos vías. Por ejemplo, conozco acerca del presidente de mi país. Puedo hacer una lista de sus logros y posición política, pero en realidad no lo conozco. Carezco de una relación personal con él. Quienes son parte de la familia inmediata del presidente y los amigos cercanos lo conocen. Si estuviéramos en la misma habitación, yo podría reconocerlo rápidamente, pero él no a mí. Aunque soy un ciudadano de mi país y conozco acerca de él, no puedo hablar con él como si fuera mi amigo. Eso sería inapropiado y hasta irrespetuoso. Inclusive, puedo estar bajo su autoridad como presidente y bajo su protección como comandante en jefe, pero su autoridad sobre mí no me garantiza automáticamente una intimidad con él. Otro ejemplo podría ocurrir con aquellos que son tan sensiblemente tocados por los atletas y artistas. Sus nombres son comunes en muchísimos hogares. Los medios de información han hablado de sus vidas personales a través de numerosas entrevistas en televisión y artículos en periódicos y revistas. He escuchado a algunos fanáticos hablar de estas celebridades como si fueran sus amigos cercanos. Y hasta he visto gente atrapada emocionalmente en los problemas matrimoniales de sus celebridades favoritas. Los he visto afligidos, como si fueran parte de la familia cuando estos héroes de la pantalla mueren. Si estos fans se encontraran con sus celebridades en la calle, ellos no recibirían ni una pizca de reconocimiento. Si fueran lo suficientemente enfáticos como para detener a esas celebridades, encontrarían que la persona real es muy diferente de la imagen que retrata. La relación entre las celebridades y sus fanáticos es una relación de una sola vía. Me he lamentado sobre este mismo comportamiento en la iglesia. He escuchado a los creyentes hablar de Dios como si fuera un simple compañero, alguien con quien pasar el rato. Ellos hablan de manera casual cómo Dios les ha mostrado esto o aquello. Hablan de cuánto desean su presencia y del hambre que tienen por su unción. Con frecuencia, los que son jóvenes en su relación con Dios o aún no estables en ella, pueden sentirse incómodos o espiritualmente deficientes alrededor de aquellos amigos cercanos de Dios. A los pocos minutos, usted escuchará a estos individuos contradecirse a sí mismos.
Dirán algo que revela claramente que su relación con Dios no es diferente a la que existe entre un fanático y su celebridad favorita. Ellos mismos mostrarán que esa relación en verdad no existe. El Señor dice que ni siquiera podemos comenzar a conocerlo en términos íntimos hasta que no lo temamos. En otras palabras, una relación íntima y de amistad con Dios ni siquiera comenzará hasta que el temor a Él no esté firmemente arraigado en nuestros corazones. Podemos asistir a los servicios, pasar adelante en cada llamada al altar, leer nuestras Biblias diariamente y concurrir a todas las reuniones de oración. Podemos predicar grandes y motivadores sermones, trabajar en el ministerio durante años y hasta recibir el respeto y la admiración de nuestros pares. Pero si no tememos a Dios, solamente estamos subiendo rangos de la escalera religiosa. ¿Qué hay de diferente entre estos ritos religiosos y sufrir del síndrome de las celebridades? Conozco gente que me puede contar más acerca de la vida personal de una celebridad de lo que pueden decirme sobre ellos mismos. Están llenos de hechos, noticias y detalles. Tal conocimiento de alguien no garantiza intimidad con él. Los seguidores de esas celebridades son como gente que mira la vida de otros a través de una ventana. Ven el qué, dónde y cuándo, pero no conocen el por qué. Amigos de Dios. En las Escrituras, Dios llamó a 2 hombres como sus amigos. Eso no quiere decir que no hubiera otros, solo que Dios reconoció específicamente a esos 2, registrando intencionalmente su amistad. Creo que hizo eso para que nosotros podamos beneficiarnos y recibir un punto de vista sobre qué es lo que Él busca en un amigo. El primero es Abraham. Fue llamado el amigo de Dios. Segunda de Crónicas 27. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios vino a él e hizo un pacto. Dentro de los parámetros de ese pacto, Dios le prometió el deseo de su corazón, un hijo. Antes del nacimiento de su hijo, Abraham cometió varios errores y algunos fueron bastante serios. No obstante todo esto, Abraham creyó y obedeció a Dios, y estaba completamente persuadido de que Dios podía realizar todo lo que había prometido. Cuando Abraham tenía 99 años, su esposa quedó embarazada y el hijo prometido, Isaac, nació. ¿Puede imaginarse el gozo que Abraham y Sara habrán experimentado después de esperar por 20 años? ¿Puede imaginarse el amor que ellos debían tener por ese hijo prometido? La prueba. El tiempo pasó y la relación entre padre e hijo llegó a ser muy cercana. La vida de ese niño significaba más para Abraham que la suya propia. Su gran riqueza no significaba nada al lado de ese hijo dado por Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, versículos del 1 al 2. ¿Puede imaginarse el shock de Abraham al escuchar estas palabras? Nunca debe haber ni soñado que Dios le pediría algo tan duro. Estaba aturdido. Padre e hijo eran muy cercanos. Después de todo, los años de espera por este jovencito, Dios le pide por algo que era más que la vida misma de Abraham, lo que hay en su corazón, y no tiene sentido. Pero Abraham sabía que Dios no comete errores. No había negación en lo que Dios ya había hecho claro. Solo había 2 opciones para un hombre de pactos: obedecer y romper el pacto. Romperlo ni siquiera era una consideración para ese hombre de fe. Él estaba totalmente inmerso en su temor santo. Nosotros sabemos que esta era una prueba, pero Abraham no.
Nunca sabremos si Dios nos está probando hasta que estemos del otro lado de ella. Puede ser posible hacer trampa en una prueba de la universidad, pero nadie puede hacer trampa en los exámenes que Dios nos toma. Si no hemos estudiado y hecho nuestro trabajo, purificando nuestros corazones y limpiando nuestras manos, no seremos capaces de aprobar las pruebas de Dios, no importa cuán inteligentes seamos. Si los descendientes de Abraham hubieran conocido el resultado de lo que Dios estaba haciendo en el desierto, a los pies del monte Sinaí, hubieran respondido de manera distinta. Abraham tenía algo diferente en su corazón, algo que sus descendientes habían perdido. Una vez, Dios me pidió que dejara algo que yo pensé que Él me había dado. Eso significaba para mí más que cualquier otra cosa. Lo había deseado por años. Era trabajar para un muy conocido evangelista, uno al que yo amaba grandemente. A mi esposa y a mí se nos había ofrecido una posición como asistentes de este hombre y su esposa. No solo que yo amaba a ese hombre, sino que también vi eso como una oportunidad de Dios para realizar el sueño que había tenido implantado muy dentro de mi ser, que podía llegar a predicar a las naciones del mundo. Estaba completamente convencido de que Dios me diría sí a esta maravillosa oferta, pero Él puso muy claro que debía rechazarla. Lloré por días después de rechazar esta oferta. Sabía que había obedecido a Dios, pero aún así no entendía por qué me había pedido algo tan duro. Después de semanas de perplejidad, finalmente clamé: Dios, ¿por qué hiciste que pusiera esto en el altar? Él contestó rápidamente, para ver si me estaba sirviendo a mí o al sueño. Solo entonces entendí que había sido probado. En el medio de esto no me había dado cuenta de lo que Él estaba haciendo. La única cosa que me guardó de ir tras mis propios caminos fue mi amor por Dios y mi temor de Él. El temor a Dios de Abraham fue confirmado. Amo la respuesta de Abraham a los mandamientos más difíciles de Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana. Génesis 22:3. No habló esto con Sara, no hubo dudas. Él había decidido obedecer a Dios. Solo había dos cosas que significaban más para Abraham que su prometido Isaac: su amor y su temor de Dios. Él amaba y temía a Dios sobre todo lo demás. Dios le dijo a Abraham que hiciera un viaje de 3 días. Esto le permitiría considerar lo que se le había pedido. De haber habido cualquier vacilación dentro suyo, este periodo de tiempo lo habría expuesto. Cuando él y Isaac llegaron al lugar designado para la adoración, Abraham construyó un altar, ató a su hijo, lo recostó en el altar y buscó por su cuchillo. Levantó el cuchillo sobre el cuello de Isaac. En ese momento, Dios habló a través de un ángel en medio de su acto de obediencia. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:12. Abraham probó su temor al estimar los deseos de Dios como más importantes que los suyos propios. Dios sabía que si Abraham aprobaba esta prueba, él pasaría todas las demás. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Génesis 22, versículos 13 y 14. Con la culminación de esta prueba, Dios reveló una nueva faceta de sí mismo a Abraham. Se reveló a sí mismo como Jehová Jireh. Esta revelación del carácter de Dios significa Jehová ve. Nadie desde Adán lo había conocido de esta forma. Dios reveló su corazón a este humilde hombre, quien había llegado a ser su amigo. El Señor estaba revelando a Abraham las cosas de su corazón y carácter que para los otros hombres aún eran secretos. Pero es importante entender
que Dios no se reveló como Jehová ve, hasta que Abraham hubiera pasado la prueba de temor santo. Muchos afirman conocer los distintos atributos y características de la naturaleza de Dios, pero nunca lo han obedecido en los momentos duros. Ellos pueden cantar: Jehová Jireh, mi proveedor, su gracia es suficiente para mí, pero es solo una canción, mientras no sea revelado como tal a través de la obediencia. Hasta que no aprobemos el examen de Dios sobre la obediencia, tales afirmaciones provienen de nuestras cabezas y no de nuestros corazones. Es al aventurarnos en los duros y áridos desiertos de la obediencia cuando Dios se revela a sí mismo como Jehová Jireh y amigo. Ver Isaías 35, versículos 1 y 2. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2, versículos del 21 al 23. Note que Abraham fue justificado por sus correspondientes obras. La prueba de su temor santo y de su fe fue su obediencia. Temer a Dios es creerle. Creerle es obedecerle. Santiago señala que la obediencia de Abraham fue alimentada por su temor santo a Dios, resultando en una amistad con Dios. Dios lo dice claramente: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25, 14. No podía ser más claro. Lea nuevamente este versículo del Salmo 25 y escóndalo dentro de su corazón. ¿Por qué hay una abundancia de predicación superficial en los púlpitos? ¿Por qué los cristianos carecen de la profundidad de nuestros padres? Es el resultado de una creciente enfermedad en la iglesia. Es un virus llamado ausencia del temor del Señor. Dios dice que Él revela sus secretos a aquellos que le temen. ¿Con quién comparte usted los secretos de su corazón? ¿Con conocidos o con amigos íntimos? Con amigos íntimos, por supuesto. Los secretos no pueden estar seguros con simples conocidos. Bueno, Dios hace lo mismo. Él comparte su corazón solo con aquellos que lo temen. El hombre que conocía los caminos de Dios. Hay otro hombre al que Dios llamó su amigo, Moisés. Era un hombre que conocía los caminos de Dios. Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. El rostro de Moisés estaba sin velo, porque temía a Dios. Por lo tanto, le era permitido hablar con Dios en un nivel íntimo. El resultado fue: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Salmo 103:7. Puesto que los israelitas no temían a Dios, les fue negada la intimidad con Él. Sus caminos y los secretos de su pacto no fueron revelados a los israelitas. En muchos sentidos, ellos lo conocieron de igual forma que yo conozco al presidente de mi país. Conozco al presidente por sus logros, provisiones y actos. Los israelitas no estaban enterados secretamente del porqué del pacto de Dios. Ellos no entendían los motivos del pacto de Dios, sus intenciones y los deseos de su corazón. Israel solo percibía el carácter de Dios cuando era mostrado en el mundo natural. Con frecuencia, confundían sus métodos asumiendo que Dios no les daba, cuando no tenían precisamente lo que deseaban. Es imposible conocer a Dios solamente por la observación de lo que Él hace en el mundo natural. Eso sería como conocer a una celebridad solo por lo que reportan los medios de comunicación. Dios es espíritu y sus caminos están escondidos de la sabiduría de este mundo natural. Juan 4:24, 1 Corintios 2, versículos del 6 al 8. Dios solo se revelará a sí mismo a aquellos que le temen.
Los hijos de Israel no vieron la sabiduría o entendimiento detrás de todo lo que él estaba haciendo. Por lo tanto, estaban a destiempo con él. El temor de Dios es conocer sus caminos. Moisés sabía con frecuencia por qué Dios hizo las cosas que hizo. La Biblia describe esta comprensión como entendimiento. De hecho, Moisés sabía con frecuencia lo que Dios iba a hacer antes de hacerlo, porque Dios se lo revelaba por adelantado. La Biblia llama a esto sabiduría. El salmista nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Salmo 110:10. Temer a Dios es obedecerle, aun cuando hace algo que no parece ser beneficioso para nosotros. Cuando lo tenemos, Él nos llama amigos y nos revela el porqué o las intenciones y deseos de nuestro corazón. Llegamos a conocerlo no por sus hechos, sino por sus caminos. Lea cuidadosamente las palabras de Jesús a sus discípulos en la última cena, después de que Judas se fuera. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15, versículos 14 y 15. He escuchado estas escrituras como una promesa de amistad con el Señor. No obstante, hay una condición muy definida en esta clase de amistad. La condición es si hacéis lo que yo os mando. Juan 15, 14. En las palabras del salmista, este tipo de amistad con Dios está reservada a aquellos que le temen. Para aquellos que obedecen su palabra incondicionalmente. El Señor dice: ya no os llamaré siervos. Sus discípulos habían demostrado su fidelidad como siervos por 3 años y medio. Habían permanecido con Jesús cuando otros abandonaron. Juan 6, versículo 66. Hubo un tiempo cuando Jesús solo los había tratado como sirvientes. Este había sido un periodo de prueba, lo mismo que con Abraham y Moisés. Había comenzado un nuevo examen, ahora sus palabras proféticas. Este examen concluiría con la tenaz obediencia de los discípulos en el aposento alto. El orden divino había sido establecido. El aposento alto revelaría el contenido de cada corazón humano. Jesús dice: el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, a mis amigos quienes temen a Dios, os las he dado a conocer. Los amigos de Dios tendrán esta comprensión porque Él comparte sus planes con sus amigos. Dios comparte sus planes con sus amigos. Dios comparte los motivos e intenciones de su corazón con sus amigos. Él discute sus planes con ellos y hasta confía en ellos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Génesis 18:17. El Señor dijo esto a los siervos angelicales que estaban con él en la presencia de Abraham. Entonces Dios se volvió a Abraham. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Génesis 18, versículos 20 y 21. El Señor entonces le confió a Abraham que su juicio pendiente circundaba sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Abraham intercedió y rogó por la vida de los justos. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagan morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra.
¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Génesis 18, versículos 23 al 26. Abraham había pedido que la vida de otro fuera salvada de la mano del juicio de Dios. Solo un amigo habla de esa forma a un rey o juez que tiene el poder de ejecutar juicio. Viniendo de un sirviente o súbdito, tal petición podría haber sido irrespetuosa. Pero Abraham entró realmente en un proceso de negociación con Dios. Habló luego a Dios bajando el número de 50 a 10. Y Dios fue en su camino a buscar a los 10 justos en Sodoma y Gomorra. Fue obvio que el reporte sobre la maldad era verdadero, porque ni siquiera pudieron encontrarse 10 justos en ninguna de las 10 ciudades. El Señor solo encontró a Lot, sobrino de Abraham y su familia. Dios le mostró a su amigo Abraham qué es lo que había planeado hacer. Confió en Abraham porque éste le temió. Su temor lo había elevado al nivel de confidente de Dios, profanado por el mundo. Lot puede haber sido considerado justo, pero también era mundano. No tenía más entendimiento del juicio pendiente que los otros residentes de esas malvadas ciudades. Aunque era justo, fue tomado por sorpresa de lo que iba a ocurrir. Lot representa a los cristianos carnales, aquellos que carecen del ardiente temor santo de Dios. Su relación con el Señor no era muy diferente a la de los seguidores de las celebridades mundanas. Esto se ve por su elección a permanecer entre los habitantes de Sodoma y Gomorra, el tipo de esposa que escogió y las hijas, quienes llevarían al padre al incesto, las moabitas y amonitas. Lot había escogido lo que al principio parecía lo mejor, pero al fin se le comprobó que había elegido neciamente. En contraste, Abraham eligió una vida separada. Buscó una ciudad cuyo constructor y hacedor era Dios. Lot eligió la comunión con lo no santo antes que la separación. Sus caminos no santos fueron en detrimento de su justicia. Finalmente, esta exposición a lo no santo trajo fruto en la vida de Lot y en la de sus descendientes. Los estándares de Lot no estaban dictados por Dios, sino por la sociedad que lo rodeaba. Lot llegó a ser abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este juicio que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Segunda de Pedro 2, versículos 7 y 8. El día del juicio podría haber llegado sobre Lot como un ladrón en la noche, de no haber sido por la misericordia de Dios y su amistad con Abraham. Dios envió mensajeros angelicales, así como enviará mensajeros proféticos con advertencia a los creyentes carnales en las iglesias, quienes permanecen inconsistentes del juicio pendiente. En la urgencia y el furor del juicio pendiente, la esposa de Lot eligió mirar atrás. Había sido advertida de que no lo hiciera, mientras el Señor enviaba destrucción sobre las ciudades tan llenas de maldad. Pero la esposa de Lot había sido tan influenciada por el mundo que su impulso fue más grande que el temor del Señor. Esto es por lo que el Señor advierte en el Nuevo Testamento a los creyentes: acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Abraham le temía a Dios, era amigo de Dios. Lot carecía todo, salvo de una pequeña medida de esto. Tuvo suficiente temor del Señor como para escapar del juicio inmediato, pero el juicio tomó a aquellos que lo siguieron. Más tarde, Lot probó que no conocía el corazón de Dios ni sus caminos. Santiago exhorta fuertemente a los creyentes con: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4.
Tú no puedes amar al mundo y ser amigo de Dios a la vez. Santiago describe la condición de un creyente quien todavía busca relación con el mundo como de adúltero y enemigo de Dios. Salomón nos dice: el que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. Proverbios 22:11. Solo los puros de corazón son amigos de Dios. Debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué purifica mi corazón? ¿Mi amor por Dios? El amor por Dios mantiene despierto nuestro deseo de pureza, pero eso solo no purifica el corazón. Podemos decir que amamos a Dios con gran afecto y aún seguir amando al mundo. Esta es la trampa de millones de iglesias. ¿Qué es lo que nos fuerza a mantenernos puros ante el asombroso Rey? Pablo lo responde en términos claros y concisos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. La santidad o pureza de corazón es perfeccionada o completada en el temor de Dios, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Pero mire nuevamente al comienzo de aquel versículo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? Ellas se encuentran en los versículos anteriores. Leámoslos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, versículos del 16 al 18. Esto es exactamente como Dios describe su deseo de habitar en los hijos de Israel con su gloria en el desierto. Él dice: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Éxodo 29:46. Y nuevamente: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Levítico 26:12. Hay un paralelo. Es el mismo Dios santo. Él no habitará en un templo profanado o no santo. Entendamos el completo significado de esas verdades para hoy. Dios resalta las condiciones o requerimientos de nuestro pacto con Él, de que debemos habitar en la presencia de su gloria. Debemos salir del sistema del mundo y ser separados. Este es un trabajo cooperativo del temor de Dios y de su gracia. Es por eso que Pablo comienza este capítulo suplicando a la iglesia de los Corintios: no recibáis en vano la gracia de Dios. Segunda de Corintios 6:1. En otra carta, Pablo más adelante clarifica este punto, exhortándonos fuertemente a perseguir la santidad, porque de no hacerlo, no veremos al Señor. Seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12, versículos 14 y 15. Note nuevamente que Pablo habla acerca de recibir la gracia de Dios en vano. No podemos caer en eso. Él pasa a describir qué es lo que mantiene activa y productiva a la gracia en nuestras vidas. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Versículo 28. El temor de Dios nos previene de recibir su gracia en vano. Nos cuida del deseo de tener relación con el mundo. Es la gracia de Dios unida al temor de Dios lo que produce santidad o pureza de corazón. Dios promete que si nos limpiamos de la suciedad del mundo, Él podrá habitar en nosotros, en su gloria. Aleluya. Amén.